Muy bien. Amados, muy buenos días. El Eterno los bendiga grandemente. Vamos a comenzar a compartir algo que tiene que ver con esta para allá de la semana Bat Bidbar o números. Sabemos del Eterno lo que Él nos cuenta, lo que nos enseña. Esperamos del Eterno a veces actitudes similares a las nuestras, pero el Eterno es superior a nosotros. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y a veces nos puede sorprender con mandamientos como los mandamientos Hud, que no se comprenden, pero hay que cumplirlos. Podemos comprender o tratar o nos sentimos sorprendidos de actitudes como la de esta para allá, la de contar, mandar a contar. Primeramente porque quizás a mí, en lo personal, digo, ¿cómo necesita mandar a alguien contar si él lo sabe todo? Él sabe lo que nuestras madres que nos tuvieron no sabe. Él sabe todos los cabellos de nuestra cabeza. Él sabe todo de nosotros. ¿Por qué manda a otro a contar si él lo sabe? Porque todo tiene un propósito para el Eterno y eso nos enseña en primera instancia, que todo tiene un propósito. No debemos menospreciar nunca lo que el Eterno dice. De hecho, dice en su palabra que no debemos menospreciar sus profecías, las profecías, porque hablan de Él y porque todo tiene un sentido, y todo tiene un porqué. Y más allá de ser ansiosos, de mostrarlos que no entendemos, lo que debemos hacer es indagar, estudiar, leer, meditar, adentrarnos en un camino de talmidín reales, de estudiosos, de seguidores de las instrucciones del Eterno, de las observancias y de las enseñanzas de Yeshua. Y eso es lo que debemos hacer. Nos vamos a encontrar entonces allí con respuestas, porque el Eterno, cuando vea que nosotros queremos indagar sobre algunas cosas, nos va a dar una respuesta. Mientras nosotros nos quedemos inertes, parados ahí, bloqueados porque no entendemos o porque decimos que no entendemos, no va a haber respuestas para nosotros. Entonces, es bueno saber, en primera instancia, el título de este mensaje dice: para Yahweh, tú eres único. El Señor, dice por ahí los sabios, que el Eterno los contó a su pueblo porque nos ama. Como que alguien tiene un tesoro o un guardado joyas o algo que atesora mucho y de vez en cuando lo saca, lo observa, lo cuenta y lo guarda. Y que nada se haya perdido, ¿no? Porque es algo atesorado, es algo querido, entonces lo tiene guardado y de vez en cuando lo cuenta. La palabra dice en el libro de Bamidbar o Números, capítulo 1-2, hagan el censo de toda la asamblea de Israel, de toda la Cajal. Allí, esa palabra, para empezar, a un paréntesis, aparece la primera vez la palabra Cajal, asamblea. Entonces, de allí, después, luego, erróneamente deriva lo que se llama iglesia. Si hay alguien que quiere saber cuál es la primera iglesia, cuál es la primera congregación, es esta: el pueblo del Eterno, el pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, entonces, esta semana hemos comenzado la lectura e investigación de la Parashá, como ya he dicho, que también se conoce con el libro de Números. Los primeros traductores le dieron también este nombre debido a que Yahweh solicita el censar en Israel para darnos la bienvenida al número de integrantes que formaban en ese momento. Se habla de números porque se hacen cuenta, se cuenta. Entonces se habla de números. Es usual que cada uno de los miembros componen un grupo y cada uno tiene una necesidad, o quizás cada uno tiene, quizás no, cada uno tiene una función. Como les dije, el Eterno necesita solicitar un conteo para tomar nota y saber quién es quién y qué hace cada uno.
Es absurdo pensar que Yahweh lo que requieran. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este censo? Yahweh, a través de Yeshua, Mashiach, es nuestro Padre. Todos sabemos cuánto cariño un padre dispensa a su hijo. Sin embargo, no conocemos a padres que para demostrarlo se dedican a contar a sus hijos. Más aún, el libro de Shemot comienza a mencionar a los hijos de Jacob. En Éxodo 1:1, ahí comienza a mencionar, ¿sí?, a sus hijos. La Torá revela que cada uno de los integrantes del pueblo de Israel es como una piedra preciosa ante los ojos del Eterno. Es como alguien que posee un tesoro y no se cansa de contar y contemplar cada una de sus piezas, valorando desde la más pequeña hasta la más grande, ya que todas son valiosas. De igual forma, no hay diferencia entre los ojos de Yahweh, ¿sí? O sea, no hay diferencia de esas cosas ante los ojos de Yahweh. Todos sus hijos valemos por igual, y esto tenemos que saberlo. Este mensaje tiene que servir para levantar la autoestima de alguno. Debemos saber que para el Eterno todos somos valiosos, todos somos parte de su tesoro, no importa el cargo, ni la posición social, ni el coeficiente intelectual que tengamos. Yeshua murió por todos y cada uno de nosotros en el madero. Su sangre fue derramada por todos y cada uno de nosotros en el madero, en sacrificio, entregándose a sí mismo como cordero inmolado. Ni siquiera nuestro nivel espiritual cuenta a la hora de supervisar cada uno de nuestros movimientos, ¿sí? Amado es el pueblo de Israel, pues ellos son llamados hijos de Yahweh, dice el libro de Pirkei Avot 3:14. Amado es el pueblo de Israel, porque ellos son llamados hijos de Yahweh. Él confirió a Israel la Torá, ¿sí? La Torá, las coronas de la Torá, del sacerdocio y de la realeza, porque declara en la palabra que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios y real sacerdocio. Nos ha puesto coronas, a su pueblo le ha puesto coronas, ¿sí? Por eso cuando ordenó contar al pueblo utilizó la palabra Seú, que además del significado literal, que es cuenten, también significa eleven. Fuimos contados para que cada judío se percatara de que es un ser único, para que cada miembro del pueblo eterno se percatara de que es un ser único y especial. El calificativo no solo nos enorgullece, ¿sí?, porque nos cuenta y entendemos que nos ama, ¿sí?, y también nos obliga, nos compromete a vivir de una forma honesta y bajo los lineamientos que el Eterno nos dio. Con esta expresión, Yahweh quiere mostrarnos que cada uno posee características diferentes y que cada quien tiene un valor, un propósito y una misión determinados en el mundo. Y esto también es bueno que lo recuerden cada uno de nosotros para entender, comprender que no es en vano lo que están haciendo, que no es en vano estudiar, leer, meditar la Torá. Va a llegar un momento, hermanos, que no van a poder estar si no acuden a la Torá para saber más. Porque quizás llegaron a un punto de decir, no, hasta acá y no sé, quiero saber más. Entonces el camino se va a agrandar, se va a hacer luz, va a haber nuevamente luz. Donde creyeron que había terminado el conocimiento, no. Nos vamos a ir de este mundo quizás sin comprender todo lo que refiere la mente del Eterno. Pero mientras tanto, nuestro propósito, el propósito del Eterno hacia nosotros, y en lo que debemos ser diligentes, es en el estudio de la Torá. Y entender, tratar de comprender, ¿sí?, el sacerdocio, que somos parte de una nación santa, y comprender cuál es nuestra responsabilidad. En lo individual, ¿sí?, desde lo más pequeño hasta lo más grande, en lo individual y en lo que respecta con el prójimo, nuestro prójimo, e identificar eso. Porque el Eterno nos saca a un camino distinto, nos saca a una órbita distinta, ¿sí? No estábamos acostumbrados a contemplar lo individual porque no nos amamos a nosotros mismos. Por eso tampoco podríamos amar a otro,
porque dice la palabra que debes amarte como a ti mismo, al prójimo, y no podemos hacerlo segundo sin hacerlo primero. Y al hacerlo primero ya no lleva tiempo. Valorarnos a nosotros porque entendemos que el Eterno nos valora, entonces hay un valor sobre nosotros. Si que el Eterno o alguien nos diga que valemos mucho, todo el mundo piensa que no vale nada. Por eso muchas personas están como están, sometidas, encerradas en un sentimiento de poca valoración de sí mismos. Entonces no requieren más de lo que tienen. Es como si fuese un animalito que come lo que le tiran y hace eso y nada más. Pero el Eterno tiene propósitos para nosotros. Nos ha puesto un lugar más grande, más elevado. Y eso trae una responsabilidad. Entonces ese proceso de salir de ahí a ir a la luz, a ir al proceso de comprensión de la Torá, el proceso de comprensión de lo que significa ser sacerdote, lo que significa ser parte de una realeza, le lleva a cada uno un tiempo distinto, ¿sí? Entonces, Yahweh quiere mostrarnos que cada uno posee características diferentes y cada uno quien tiene un valor, ¿sí? Un propósito y una misión determinados en este mundo. Y a eso nos tenemos que aferrar, porque el Eterno nos devuelve una dignidad, nos da un valor, sentirnos útiles, y qué mejor que servir al Eterno, sí, qué mejor. Pero primero tenemos que entender qué es servir al Eterno. Tirar abajo todas esas fantasías que cada uno podría tener de qué significa servir al Eterno. Debemos tener presente que nunca hubo una persona exactamente igual a nosotros, igual a usted, igual a ti, ni la habrá hasta el final de los días. Cada uno es una persona singular, que posee una combinación precisa de talentos que el Eterno le ha dado. El Eterno te colocó en un lugar, en un determinado momento de la historia y en un lugar exacto. Ese es el tiempo y eso es lo que tienes que considerar. Yahweh te asignó una tarea específica, entonces gozas de una porción especial en la Torá. El mundo en su totalidad te espera, no existe otra persona que pueda cumplir tu misión particular en la vida. Lo que estamos tratando de comprender, que si no haces tú tu propósito, no va a haber otro que lo haga, porque ese era tu propósito. Tu propósito es como tener un cuaderno, una carpeta, un archivo, una caja, con tu nombre puesto ahí arriba, con tareas asignadas. Y así a cada uno de los seres vivientes, y así a cada uno de los hijos del Eterno. Entonces cada uno tiene que cumplir una misión. Y eso es lo que tenemos que hacer. En el lugar donde el Eterno te puso. Y escuchar las instrucciones del lugar donde el Eterno te puso. Para que no haya confusión. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos las cosas como el Eterno dice y estás escuchando acá y escuchas allá, estás alterando el curso de la instrucción verdadera al Eterno. Para el ser humano parece igual, pero ahí está. Es una esencia de desobediencia, de querer hacer algo más de lo que el Eterno no te está pidiendo. Entonces vuelvo a repetir, reitero, el Eterno te colocó en un lugar, en un determinado momento de la historia y en un lugar exacto. Luego de terminado, de caído el templo, el último templo, la palabra dice que en cada lugar, sí, en cada lugar sería una sinagoga, Moshe iba a enseñar la Torá. Luego de la sinagoga, para nosotros los que no somos de Judá, entendemos que cada cajal, que cada congregación es el lugar que el Eterno determinó para que se adore su nombre. Entonces cada congregación tiene un lugar, una instrucción, y cada congregación tiene un malaj, tiene un ángel que está ahí, ¿sí? Observando todo. Entonces no podemos estar en un lugar y en otro. Y en cada congregación va a haber un maestro que el Eterno puso para darte las instrucciones, para enseñarte. Y a eso te tienes que ajustar. Todo tiene un sentido y debemos ser cuidadosos en eso. Porque creemos que si el Eterno nos puso acá, me puso acá con un maestro, en un lugar, en una ciudad, la carne también, la mente empieza a decir, no, quiero estar en otra ciudad. O como yo pude decir muchas veces, decir, bueno, quiero estar en otra nación. Bueno, alguien me dijo,
No, te tenés que quedar acá. Este es el lugar donde el Eterno te puso. Otra puede decir, me gustaría ser discípulo del rabino tal. Y no estás prestando atención donde el Eterno te puso, porque por algo te puso ahí, para que escuches. Por algo te puso el maestro que te puso, hasta que él diga, y él sea el que cambie. Entonces, es una combinación, ¿sí? Una vez más, nos invita a que meditemos, a que escudriñemos cada cosa que hacemos, cada movimiento que hacemos, y ver si está de acuerdo a lo que el Eterno quiere. El mensaje dice, para Yahweh eres único, somos únicos, y Él también hace cosas únicas para cada uno de nosotros. La palabra Adam, que es como nombró al Eterno, el primer hombre, no tiene plural en hebreo, enseñándonos así que no existe suplente para lo que cada uno debe hacer. Bueno, también les comparto como un cuento, a veces es lindo dentro de la enseñanza que podemos recibir o encontrar de los sabios, ¿no? Hay un cuento que dice así: un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. El rey fue a observar al pino y lo halló caído, porque no podía dar uvas como la vid. El rey se acercó a la vid y la encontró agonizante, argumentando que no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. El rey caminaba cavilando sobre la deplorable situación en la que se encontraba su jardín. Entonces encontró una planta, una hermosa orquídea, que florecía e irradiaba una belleza como nunca antes había visto. El monarca se alegró y le preguntó: ¿cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín inconforme y sombrío? No lo sé, su majestad, respondió la flor. Quizás sea porque siempre supuse que cuando usted me plantó quería una orquídea. Si su majestad hubiera querido un roble o una rosa, ¿los habría plantado aquí? Por eso, desde el momento en que me sembró, me dije, intentaré ser orquídea de la mejor manera que pueda. ¡Wow! Estamos comprendiendo. Debemos aceptar cada uno de nosotros, ¿sí? Que cada uno de nosotros es un pensamiento, una personalidad importante e insustituible. Por eso hay que procurar ser auténticos y hacer lo que realmente nos corresponde. Si buscamos imitar a otros, nunca lo conseguiremos, pues no poseemos ni las virtudes ni el permiso del cielo para ocupar ese lugar. ¿Están comprendiendo? Así debes mostrarle, así debes mostrarte, así debes mostrarle a todos, tal como eres. Tener presente que el Eterno te creó con características que solo tú posees. No existe otro en el mundo como tú. Por lo tanto, toma tu lugar y ahora date valor a vos mismo. Dese valor a usted mismo, no buscando más allá, porque lo que está más allá es para otro, no es para usted. No es para vos. Es en el aquí y ahora y en lo que el Eterno te está dando. Y confía, porque debe haber confianza. Hablamos de bitajón. Bueno, confía que el Eterno está haciendo esto y como Él lo hace está bien. Y que el Eterno no te quiere poner más peso que el que tienes que tener. ¿Por qué autoexigirse y salir del plan divino? ¿Por qué querer tener otro color cuando el Eterno te dio tu color? A veces esto se muestra, ¿no? En las personas. Fíjense, a ver, quizás podamos llegar a una conclusión juntos. Que las personas, en un momento, o algunas personas, están inconformes con su ser. Entonces empiezan a hacer transformaciones en su cuerpo. Hemos llegado hasta el asombro, ¿no? De lo que hace una persona que está desconforme con su ser. Está desconforme con quien es. Pero lo que no puede cambiar es lo que el Eterno le puso. Intentará hacerse cirugías, intentará cambiarse color de pelo, intentará cambiarse color de ojos, pero lo que no puede alterar
Es lo que el Eterno le dio. Por más que pretenda, por más que lo quiera hacer, no va a poder tomar el lugar de otro. Va a ser una triste copia. Cuando uno ve algo original y algo que es una copia, y aparte una copia decadente. Bueno, hay personas que dentro de su insatisfacción por ese espíritu mezclado con vanagloria, mezclado con narcisismo, lo hace entrar en una frecuencia que no es con la que el Eterno lo creó y para lo que el Eterno lo creó. Se pierde en el camino. En el camino se pierde porque ya no sabe ni quién es, se mira al espejo y ya no es quien debía ser. Entonces tenemos que tener presente que el Eterno nos creó con características que solo tú puedes poseer. No existe otro en el mundo como tú. Y eso debemos comprenderlo y aplicarlo y comprenderlo desde el ámbito espiritual. Estamos puestos nosotros como roes, como cabeza de una congregación, algunos son profetas, unos roes, otros pastores. Siempre están orando para que el Eterno mande siervos, que mande hermanos, solícitos, que mande maestros, que manden maestros de alabanza, que mande hermanos dispuestos a trabajar para él, con características determinadas. En el mundo secular, sería bueno, la gente cuando necesita, una empresa necesita determinada características para un personal. ¿Vieron que ponen características? Ponen requisitos. Y esos requisitos es lo que piden. Entonces no puede ir alguien ni con menos requisitos ni con más requisitos. Una vez, cuando en unos lugares importantes, una empresa grande que estuve trabajando mucho tiempo, me presenté, no recuerdo ahora si me presenté porque vi un anuncio en el periódico o porque me contaron. Entonces me presenté, ahora acuerdo, era una empresa de logística muy grande acá en la Argentina y que todavía está. Y era para repartidor de correspondencia. Tenía otro nombre, distribuidor o algo así. Entonces me presenté para ese aviso. Y cuando me van a hacer la entrevista, cuando me hicieron la entrevista, bueno, me dicen, sí, está todo muy bien, pero no vas a ir a este puesto, no vas a, por este aviso no vas a ir. Y yo digo, ¿por qué? Yo pensando que me habían rechazado. Dice, no, porque estás apto para estar en otro lugar. Y ese lugar era mejor que ese puesto que estaba en ese aviso. Y entre una cosa y otra, lo que me dice, lo que pasa es que si vos tomás este puesto, vos le sacás la posibilidad a otro que no tiene todo tu conocimiento o no tiene tus características para hacer su trabajo, cuando vos podés hacer otro, que en definitiva era mejor y mejor remunerado. Amén. Hoy puedo entenderlo así. ¿Sí? Hoy me vino solamente como para decirles, bueno, ese lugar, esa empresa aquí secular en el mundo, dice, no, estás apto para hacer algo más. No le quites el lugar a otro que no tiene tu conocimiento, no tiene tus estudios y solamente puede hacer este trabajo. Bueno, espero haberme hecho entender qué es lo que quiero decir. De la misma forma el Eterno dice que nosotros nos ha dado algo para hacer algo, para cumplir nuestro propósito. Él nos puso en el lugar. Hay un micrófono abierto. Él nos puso en un lugar para cumplir una función. Y debemos prestar atención ahí en ese curso de capacitación de quién nos está dando el curso de capacitación. No podemos estar en varios cursos de capacitación a la vez, creyendo o engañarnos a nosotros mismos diciendo, no, pero el Eterno. No, el Eterno nunca va a hacer eso. El Eterno jamás da un mensaje confuso. El Eterno te va a hablar acá
ahora. No te va a mandar a que vayas y escuches otra información, que no es para este tiempo, no es para este momento, porque es como el chef, el cocinero que sabe los tiempos de cocción de cada cosa que va a hacer. No es lo mismo el tiempo de cocción de una cosa que de otra. Esto lo sabe mejor alguien que cocina. Entonces, con nosotros es lo mismo. Somos únicos para el Eterno, en lo valioso y en para lo que nos creó. Por eso el Eterno contó a su pueblo, por eso el Eterno contó a Israel. ¿Por qué? Porque quería ver, o sea, quería mostrarle, él ya sabía, obviamente que sabía quiénes eran, cuántos eran y los pelos que tenía cada uno. Pero ¿por qué? Para mostrarles, para enseñarles que los ama, que nos ama. Después los fueron ordenados. Ahí está el orden que debe existir en nosotros también, someternos al orden, someternos a que el Eterno puso un maestro y tenemos que sujetarnos al maestro. Y eso es uno de los principios, porque si no hay un desorden dentro nuestro. Y nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, sí, estoy haciendo lo que el Eterno quiere. No, a mí el Eterno, hoy, si yo me pongo, si en mi lugar, si me pongo a hacer un montón de cosas que tienen que ver con la restauración, con las raíces hebreas, si yo me pongo a hablar, presto atención a otras cosas, y no quiero saber más, bueno, lógicamente le voy a dejar de prestar atención a lo que el Eterno quiere que haga yo hoy. ¿Sí? Entonces tengo que concentrarme en escuchar bien el mensaje. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad de darle de comer espiritualmente a un pueblo. Yo no me puedo distraer por vanagloria o porque quiero ser más e ir más allá. Más allá, bueno, el Eterno puso a otro y está haciendo algo parecido, pero está en otro color, en otra vibración, con otras características y para otro pueblo. O sea, es del mismo pueblo, pero para otra gente en otro momento. ¿Se entiende? Por ahí es muy difícil de comprender esto. Pero lo que estamos tratando, o lo que estoy tratando de decir, que eres único y el Eterno te da lo que necesitas. El Eterno te instruye, te pone en el lugar que Él eligió, más allá de lo que nosotros podamos desear. Entonces, esto debe hacerte sentir dichoso y seguro, pero no altivo, no orgulloso. ¿Existe alguien que pueda atestiguar sobre sí mismo que se comporta de acuerdo con todos los requerimientos que debe cumplir alguien querido por Yahweh? La persona que se considera importante no puede vestir cualquier clase de ropa solo porque todos los demás lo hacen, ni tampoco comer en cualquier lugar público o cometer errores que quizás otra persona sí podría cometer. Por el contrario, debe ser un ejemplo en toda su vida, ya que permanentemente es observado por todos para ver su proceder. La persona que busca comportarse como Yahweh desea debe estudiar el manual de instrucciones, la Torá, donde se detalla cuál debe ser la conducta, el criterio y la forma en que cada hebreo logre su cometido. Cada hebreo logre su cometido. Y cuando se presente delante del Rey de los Reyes, podrá decir con orgullo, misión cumplida. ¿Ven? Entonces, imagínense, volviendo a alguna de las letras de esta para allá, cada uno tenía que tomar un lugar. Ahora imagínense la tribu de ayer diciéndole al Eterno, no, quiero ir un ratito a la tribu de Judá porque estás más cerca, a la tribu de Judá porque estás más cerca de ir del Eterno. Quiero la tribu de Gad diciendo, no, quiero estar con los levitas porque así aprendo cómo se tiene que servir al Eterno. ¿Qué sería? ¿Qué hubiese pasado? Un desorden. Porque el Eterno eligió quiénes son los levitas. Él los eligió. No sirve de nada, no, pero quiero escuchar porque quiero saber qué es lo que tienen que hacer los levitas. No te interesa, Gad, ayer, vos estás hecho con un propósito y te puso el Eterno ahí para cumplir tu propósito, no para que intentes comprender qué es lo que va a hacer la tribu de Judá o los levitas, y por qué estar más próximos al centro, al lugar donde estaba el Eterno. Eso le pertenece al Eterno. ¿Están comprendiendo? Entonces, nosotros debemos sentirnos valorados
esta para allá, nos enseña a sentirnos valorados, tenidos en cuenta, y que realmente fuimos hechos para cumplir un propósito. Amados, yo siento que algunos hermanos, desde siempre, no de ahora, que algunas personas sufren, adolecen de situaciones porque son rebeldes, porque no se dan cuenta. Le digo, fuiste llamado a alguien, una morada, un moré, fuiste llamado a enseñar, fuiste llamado a hacer el propósito del Eterno. Cada vez que viene una tribulación, una enfermedad, el Eterno te mandó a que hagas esto, hacer, cumplir el propósito que tenés. El Eterno te mandó, tenés que traer un mensaje. Y eso pasó, y sigue pasando, y pasará. ¿Por qué? Porque eludimos, de alguna forma, porque todavía hay una esencia nuestra, de la cual nos tiene que limpiar, tiene que haber la limpieza, el bisturí del Eterno, del Rúa, tiene que entrar a nosotros para limpiarnos de todo eso. Para poder comprender realmente, para sacarnos esas maneras de pensar que tiene el mundo. ¿Sí? Acá el criollo dice, no se puede estar en la procesión y en la misa al mismo tiempo. Cada uno tiene que tener su lugar y su tiempo. Eso debo enseñar a los hermanos, los que van a trabajar para el Eterno, los que realmente desean trabajar para el Eterno, tienen que comprender, y tienen que confiar, bitajón, tienen que confiar, sí, que el Eterno me da entendimiento, me da conocimiento para decirle a cada hermano, aquí tenés que trabajar, aquí sos bueno, y te necesito aquí, hermano. Presta atención, yo te voy a enseñar, porque el Eterno da esa información. Pero no te puedo tener que estés, ¿a ustedes les parecería correcto? ¿Les parecería que haya orden en que te diga, quédate en la puerta y te hago señas, venite para acá, ministrar a esta persona y de vuelta te llevo para que hagas esto, para que hagas lo otro, y estar como maleta de loco? Eso no significa que no puedas hacer muchas cosas. Sí puedes tener varios dones, pero en el específico, cuando alguien te dice, cuando a mí me dicen, tenés que quedarte acá, tenés que hacer esto, lo hice. Yo me resistí mucho tiempo a entender, a creer que realmente podía ser un Roe. Me resistí mucho tiempo a eso, porque para mí era algo supremo, lo sigue siendo. Que a veces creo que no terminamos de comprender el alcance que tiene ser un Roe, la responsabilidad y todo, porque me daba temor. El temor lógico de alguien que ama al Eterno o que teme al Eterno. ¿Temor a qué? A equivocarte, temor a no fallar. Bueno, aprendí que eso no lo debemos decir, porque es un espíritu engañador, que te hace decir eso porque al final no cumples nada. Porque si hay algo que tenemos que saber, que somos imperfectos y que somos pecadores, y que vamos a fallar. El único perfecto, Yeshua. ¿Está? Entonces ahí no tenemos que sacar esa mochila y ya esa palabrita no tiene que existir en nosotros. Porque está de más. Porque estamos declarando algo negativo. Sí, heme aquí, Señor, ¿qué necesitas que yo haga? Y el heme aquí, Señor, ¿qué necesitas que yo haga? Tiene que ver con que el Eterno te eligió para hacer algo. Ustedes lean cómo fue elegido cada uno de los Nabín, de los profetas, cómo el Eterno trabajó a través de sus emisarios, cómo Yeshua los eligió. No puso un aviso en el diario. Y a cada uno le dio una tarea. Cada uno tenía que cumplir una tarea. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, para Yahweh eres único, porque te ama. Eres único porque te ama. Primeramente tenés que entender eso, te ama. Por eso con todo el pueblo, porque lo amaba y porque quería enseñarle, ahora yo los amo y ahora van a hacer esto. Le empezó a dar tareas, le empezó a dar un lugar para estar con él. Y no te tiene que importar, quiero estar más cerca del Eterno. No tienes que envidiar lo que el otro tiene, porque el Eterno se lo dio el Eterno. Entonces van observando que hay cosas que debemos quemar en nosotros. No va a existir más. Tenemos que ser obedientes. Sí debemos siempre desear crecer en el conocimiento de la Torah.
Por supuesto, eso no se negocia. Pero sí tenemos que aprender a discernir los tiempos. ¿Cuándo es tiempo de esto y cuándo es tiempo de aquello? Y sí también debemos aprender a estar bajo eminencia, a acatar la instrucción de maestro o el moré, sí, el roé, que nos tocó y que el Eterno nos puso, porque nosotros no elegimos. Eso es lo que tienen que comprender. No elegimos, el Eterno elige. Y sepan, les vuelvo a decir que los discípulos no eligen a su maestro, sino el maestro elige a sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Así que, amados, sería bueno comprender todo esto para poder decir al final de todo, al final de este maravilloso camino, cuando estemos delante del Eterno, misión cumplida, porque hemos cumplido su manual de instrucciones, hemos entendido que tenemos una tarea que cumplir. El ejército de Yahweh, ¿sí? El ejército de Yahweh lo formó el Eterno, y cada uno tenía una misión. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. En estos tiempos nos tocó, en esta para allá, aprender eso. Si hay tiempo, lo haremos de cómo se conformó los escuadrones de Yahweh. No había otro pueblo, o los demás ya lo veían como el ejército, que tuviese una formación o esa forma de presentarse, ¿sí? Como se presentaba Israel. Porque es un diseño divino. Y ese diseño divino está aplicado al día de hoy. Sigue ese diseño divino estando sobre nosotros. Entonces, háganse lugar para las cosas del Eterno. Prioricen las cosas del Eterno porque son únicos. El Eterno los ama y son únicos. El Eterno los puso para cumplir una misión. No aborten los deseos del Eterno, porque eso aborta bendición. No se autoexcluyan. No opinen de sí mismos, no voy a poder hacerlo, porque están contradiciendo la voluntad del Eterno. No le puede decir la creación al Eterno, quiero o no quiero. La creación hace lo que el Creador dice. Entonces, debemos concentrarnos en esta palabra, en esta enseñanza, y empezar a hacer lo que el Eterno dice en el tiempo y en el lugar que el Eterno te puso. Te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta cuando empiezan a poner esto como prioritario y dejen de dar vuelta observando como un nene que quiere algo. ¿Vieron el nene que quiere regalo, que quiere eso que le gusta, da vuelta y no sabe qué hacer, si agarrarlo, si pedir permiso? Dejen de dar vuelta y hagan lo que tienen que hacer. Cumplan los propósitos del Eterno. Hasta donde yo sé, la palabra dice que los más robustos hasta 80 años. Yo no sé cuánto tiempo van a querer para empezar a decidirse a hacer las cosas del Eterno. Ya saben el carácter del Eterno. Ya saben cómo el Eterno trata a aquellos que no multiplican. Él da dones, talentos, y en el momento viene y pide cuenta. ¿Qué hiciste con todo lo que te estoy dando hasta ahora? Todo lo que te enseñaron, ¿qué hiciste? ¿Lo estás atesorando? ¿Para qué? Si no estás cumpliendo, no estás multiplicando, no estás haciendo nada. Somos únicos, amados. Para el Eterno somos únicos y somos amadísimos. Por eso nos atesora, por eso nos junta en una cajal, en una congregación, en un redil, para tenernos ahí, instruirnos, para llenarnos de conocimiento, para llenarnos de fuerza, sí, para mostrarnos quién es Él, para estar siempre con nosotros, para estar siempre con nosotros en la adoración y seguirnos y contentarse con lo que nosotros hagamos. Pero siempre hay que hacer, ¿sí? Cada hebreo es hijo único del Eterno. Somos la niña de sus ojos. Amén. Amados, hasta aquí. Que el Eterno realmente haya dado instrucción divina a sus vidas. Que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes. Que el Eterno tenga piedad y misericordia de sus vidas. Que el Eterno les conceda su shalom, la paz que solamente Él les puede dar. Y que haya paz en su corazón. Shalom. Muchas gracias.